Bueno, pues vamos a ver otro complemento del verbo, en este caso el complemento predicativo. Bueno, el complemento predicativo, como su propio nombre indica, va a aparecer con verbos predicativos. ¿Qué quiere decir esto? Con verbos que no sean copulativos, o sea, verbos distintos de ser, estar o parecer. ¿Qué elementos van a hacer de predicativo? Pues primero, pueden hacer de predicativo un sintagma adjetival o un sintagma nominal y luego, más raramente, un sintagma preposicional. ¿Y qué es lo que caracteriza al predicativo y por qué se llama predicativo? Bueno, pues aparte de que porque aparece con verbos predicativos, es porque va a hacer una doble función. Por un lado es un complemento del verbo y va a modificar al verbo, pero por otro lado va a predicar algo, o sea, a decir algo de un sintagma nominal, que puede ser el sintagma nominal sujeto o del complemento directo. Vamos a ver un ejemplo que lo vamos a ver mejor. Juan regresó triste. Bueno, pues tenemos aquí el verbo, que es el núcleo del predicado, como siempre. Tenemos el sujeto, que es Juan. Y tendríamos el predicado, que sería todo lo demás, que sería regresó triste, sería el predicado. Un predicado verbal, ya hemos dicho, porque no tenemos un verbo copulativo. Entonces, vemos que tenemos aquí un sintagma adjetival triste. Es un sintagma adjetival porque está formado por un adjetivo, triste, que es su núcleo. Y vemos esta doble función que está marcada con las flechas. Por un lado, triste me está, como complemento del verbo que está en el predicado, me está modificando al verbo, porque me está diciendo, ¿cómo regresó? Regresó triste. Entonces, en este sentido, sería un poco como un complemento circunstancial de modo. No quiere decir que lo sea, pero digamos que se parece un poco. Pero es que si os fijáis, también no solo tiene esta flecha que va hacia el verbo y que me indica que me está diciendo algo del verbo, ¿cómo regresó? Regresó triste, sino que también me está diciendo algo del sintagma nominal sujeto, porque Juan estaba triste. O sea, triste se dice del verbo, de cómo regresó, regresó triste, pero también se dice del sintagma nominal sujeto, Juan. Juan estaba triste. Es esa doble función la que va a caracterizar al predicativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para buscarlo? Pues lo que hemos dicho antes. Vamos a ver si tenemos un sintagma nominal o un sintagma adjetival o un sintagma preposicional que modifique a la vez al verbo y también a un sintagma nominal que puede ser dos cosas, o el sujeto o el complemento directo. Antes hemos visto que modificaban Juan regresó triste, triste modificaba al verbo y al sintagma nominal sujeto. Vamos a ver un ejemplo en que modifica al verbo y a un sintagma nominal que no es el sujeto. En Juan trajo rotas las botas tenemos el núcleo del predicado, que sería el verbo trajo, el predicado sería trajo rotas las botas y el sujeto sería Juan. Vale. Primero vemos que el verbo trajo es un verbo transitivo, porque si alguien trae, tiene que haber una cosa que sea traída. ¿Qué es lo que es traído? Las botas. Entonces, vemos que las botas, que lo tenemos aquí, es un sintagma nominal con la función de complemento directo. Hacemos la prueba del complemento directo. Juan trajo las botas, Juan las trajo. Y si lo pasamos a pasiva, las botas fueron traídas por Juan. Bueno, fueron traídas rotas por Juan. Pero bueno, las botas fueron traídas rotas por Juan. Se convertiría en el sujeto de la pasiva, con lo cual es un directo. ¿Y qué nos queda aquí? Pues nos queda aquí un sintagma adjetival que va a ser predicativo. ¿Por qué motivo? Pues porque hace esa doble función de modificar, por un lado, al verbo. Atrajo. ¿Cómo las trajo? Las trajo rotas. Entonces me está diciendo algo del verbo. Pero es que también me está diciendo algo del sintagma nominal, en este caso complemento directo, las botas, porque las botas estaban rotas. Es esa doble función de modificar, por un lado al verbo, como complemento del verbo que es, y por otro lado a otro sintagma
Un sintagma nominal que puede ser sujeto, o en este caso complemento directo, del que predica algo, del que dice algo. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues primero tenemos que buscar que tenemos ahí un sintagma nominal, adjetival o preposicional y tenemos que buscar esa doble función que hace. Vamos a ver. Tu hermano, otros ejemplos. Tu hermano acabó harto. Bueno, pues tenemos aquí un sintagma adjetival harto. Y vamos a ver si hace la doble función. Primero, ¿modifica el verbo? Pues sí. ¿Cómo acabó? Acabó harto. Pero es que también modifica al sintagma nominal sujeto tu hermano estaba harto. Con lo cual tenemos aquí un predicativo, efectivamente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos el pueblo nombró alcalde a Luis. En este caso, el verbo nombró ¿es un verbo transitivo? Pues sí, es un verbo transitivo. Porque si nombras algo, alguien tiene que ser nombrado. ¿Quién es nombrado? Luis. Pues Luis sería el complemento directo. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí un sintagma nominal que vamos a ver si cumple la doble función. ¿Dice algo del verbo? ¿Qué le nombraron? Le nombraron alcalde. Pero si nos fijamos, también dice algo del sintagma nominal término que está en donde el complemento directo, porque Luis era alcalde, con lo cual tendríamos un predicativo también en este caso. En este caso sería un predicativo del complemento directo. Arriba, en tu hermano acabó harto, sería un predicativo del sujeto porque harto se dice el sintagma nominal sujeto. Es tu hermano el que está harto. Y en este caso sería un complemento, un predicativo el complemento directo porque en este caso Luis es el que es alcalde y Luis está en el complemento directo. Tenéis que fijaros entonces en que en el predicativo se produce esa doble función de modificar al verbo y a un sintagma nominal que, como ya hemos dicho, puede ser sujeto o complemento directo. Tenéis que fijaros que no va a aparecer nunca con los verbos ser, estar o parecer. El verbo tiene que ser predicativo, o sea, no copulativo, como su propio nombre indica. Y no lo podéis confundir ni con el atributo ni con el complemento directo porque no lo vais a poder sustituir por lo. No es posible, no. Elena bailó encantada. Elena lo bailó. Pues es que no tiene sentido. En cambio, si vemos lo de la doble función de siempre, primero vemos que encantada es un sintagma adjetival y vamos a ver, ¿nos dice algo del verbo? Pues sí. ¿Cómo bailó? Bailó encantada. Pero a la vez nos está diciendo algo del sintagma nominal sujeto. Elena estaba encantada. Con lo cual tenemos la doble función, tenemos el predicativo. El primer tipo, esto es un poco repetición de lo de antes, pues podemos tener un predicativo del sujeto cuando el predicativo modifica a la vez al verbo y a un sintagma nominal, pero que en este caso es sujeto. Vemos, Juan volvió nervioso. Nervioso es predicativo porque modifica el verbo. ¿Cómo volvió? Volvió nervioso. Pero es que también me está diciendo algo del sintagma nominal sujeto, porque Juan estaba nervioso. Como me dice algo del sujeto, es un predicativo del sujeto. Pero también podemos tener un predicativo del complemento directo. En compraron baratos los muebles, si nos fijamos, el sujeto es un sujeto omitido, ellos o ellas. Que sería lo que concordaría con el verbo, porque es tercera persona del singular, compraron. Si lo pusiéramos en singular, para ver a qué arrastra, compró baratos los muebles, no cambiaría nada. ¿Por qué no cambia nada? Pues porque el sujeto está omitido. Con lo cual, todo esto es el predicado. Entonces tenemos el núcleo del predicado que sería el verbo y vamos a ver, ¿comprar es un verbo transitivo? Pues sí, porque si compras algo tiene que ser comprado. ¿Qué es lo que es comprado? Pues los muebles. Porque los muebles son, como viene aquí, el complemento directo. ¿Y luego qué nos queda? Pues nos queda un sintagma adjetival aquí que vamos a ver si es predicativo. ¿Nos dice algo del verbo? Pues sí.
¿Cómo los compraron? Los compraron baratos. Entonces vemos que efectivamente nos está diciendo algo del verbo. Pero es que también nos está diciendo algo de los muebles, que en este caso es el complemento directo, porque los muebles estaban baratos. Como vemos, tiene esta doble función. Decir que los muebles eran baratos, en este caso los muebles es el complemento directo, y a la vez nos está diciendo algo del verbo. Porque ¿cómo los compraron? Los compraron baratos. Nos está diciendo algo del verbo. Es un complemento del verbo. Vamos a hacer el análisis. Nacho apareció triste en el bar. Bueno, tendríamos, esto sería el predicado, esto sería, Nacho sería el sujeto, el verbo sería como siempre el núcleo del predicado, aparecer no es un verbo copulativo, no es un verbo transitivo, vemos que tenemos aquí en el bar, tenemos enlace, tenemos término, es un sintagma preposicional, porque empieza con la preposición en. ¿Y qué función tiene? Pues complemento circunstancial del lugar. ¿Por qué nos está diciendo dónde apareció Nacho? En el bar. Entonces un complemento circunstancial del lugar. ¿Qué nos queda? Pues nos queda aquí triste, que como es un adjetivo, esto tenemos un sintagma adjetival. Vamos a ver si es un predicativo. Vamos a ver si tiene la doble función. ¿Nos dice algo del verbo? Pues sí. Triste nos dice cómo apareció, apareció triste. ¿Nos dice algo de un sintagma nominal? Pues sí. ¿Por qué triste también se dice de Nacho? Nacho estaba triste. Con lo cual, este sintagma adjetival tiene la función de predicativo. En este caso, predicativo de sujeto. El siguiente análisis. Encontró destrozada la habitación. Si cambiásemos el verbo, encontró, que es tercera persona del singular, y pusiéramos la tercera del plural, encontraron destrozada la habitación, nada cambia, porque tenemos un sujeto omitido de tercera persona del singular, que sería él o ella. Y todo lo demás, o sea, toda la frase en realidad, sería el predicado. Un predicado verbal porque tenemos un verbo predicativo, no tenemos un verbo copulativo, ser, estar o parecer. El verbo, como siempre, va a ser el núcleo del predicado. A ver, encontrar, ¿es un verbo copulativo? Ya hemos dicho que no. ¿Es transitivo? Sí. Porque para encontrar hace falta que haya algo que se ha encontrado. ¿Qué es lo que es encontrado? Pues la habitación. Entonces, como es lo encontrado, esto va a ser el complemento directo. Aparte, hacemos la prueba del complemento directo. Encontró la habitación. La encontró. Lo puedo cambiar por lo, la, los, las. En este caso por la, pues es el directo. Y si lo pasamos a pasiva, encontró la habitación. Pasado a pasiva, la habitación fue encontrada. Con lo cual, efectivamente, es el complemento directo. ¿Es un sintagma nominal? ¿Por qué? Pues porque la palabra más importante es habitación, que es el núcleo. Y como el núcleo es un sustantivo, pues es un sintagma nominal. Y viene precedido por el artículo la, que hace de determinante. ¿Qué nos queda? Pues mira, tenemos aquí un adjetivo. Como va a ser el núcleo, porque no hay otra cosa, si el núcleo es un adjetivo, tenemos un sintagma adjetival. Ya hemos dicho que el predicativo podía ser un sintagma adjetival o nominal y más raramente preposicional. Vamos a ver si tiene la doble función. ¿Destrozada dice algo del verbo? Sí. ¿Cómo la encontró? La encontró destrozada. Y aparte de destrozada, ¿de qué se dice? Pues se dice de la habitación. La cosa que está destrozada es la habitación estaba destrozada. Con lo cual tenemos un predicativo, en este caso, un complemento predicativo del complemento directo. Bueno, pues espero que os haya quedado claro.